Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a empezar más que todo con primero BGU. Nuestro tema es los pitagóricos y Parmenides. Primero que todo vamos a empezar con la lectura y después procedemos con la explicación. Pitágoras de Samos, 532 a.C. Establece una escuela en Crotona, Italia meridional, hoy denominada pitagórica y itálica. Se trataba de una comunidad de carácter religioso que quiso que se distinguiera por el silencio, el estudio y también el control diario. Para Pitágoras, el elemento constitutivo de las cosas en el número, él constata proporción, armonía, orden en el universo. En efecto, muchos fenómenos relevan una regularidad tal que permite elaborar leyes matemáticas. Por ello, constituye que el elemento más íntimo de todas las cosas que existen es el número y al combinar distintas unidades resultan cosas distintas. Los pitagóricos concibieron al humano como una unidad de cuerpo y alma, dualismo, y que la primera es inmortal. Vamos, más que todo, vamos a dar la explicación para que entienda qué son los pitagóricos. A ver, más que todos los pitagóricos fueron seguidores del movimiento filosófico religioso, fundando por Pitágoras de Samos, cuya creencia central que eran los números, que eran la esencia de todas las cosas. Más que todo, también habían estudiado lo que era la matemática, la filosofía y también la música, y consideraban que el universo funcionaba con una estructura armónica basada en los números. Desarrollaron también un estilo de vida comunitario con reglas éticas y místicas. Y su legado también incluye descubrimientos en matemáticas como el teorema de Pitágoras. Vamos más que todo con las creencias principales, ¿ya? El número como principio de todo. Eso fue su primera creencia. Creían que el cosmos era ordenado por principios matemáticos y que el número tenía propiedades místicas que explican la realidad. Otra creencia era el dualismo, el alma, el cuerpo. Consideraban que el alma es inmortal y divina, mientras que el cuerpo es material y mortal. Y la purificación del alma se logra a través del conocimiento y también de la vida en armonía. La armonía de la esfera. Esa era también otra creencia que postulaban que los movimientos de los cuerpos celestes creaban una música celestial y que el universo giraba en torno a un fuego central. Su organización y estilo de vida en ese entonces era que vivían en comunidades cerradas con propiedad comunal, donde las mujeres eran aceptadas como iguales y el conocimiento se transmitía de forma oral. También tenían una estructura jerárquica y un conocimiento restringido solo a los iniciados, los matemáticos. Su ética era que se guiaban por una doctrina mortal que incluía reglas como los versos de oro y la idea de la reencarnación de las almas. Por último, también hablaremos de su legado y sus contribuciones. Con respecto a la matemática, se les atribuyen descubrimientos importantes en geometría y aritmética, incluyendo la formulación del conocimiento teorema de Pitágoras, aunque era también conocido por otras culturas.
Estudiaron también la relación entre los números y las proposiciones musicales, sentando las bases para la teoría musical occidental. Su visión del cosmos como una unidad matemática influyó en filósofos posteriores como Aristóteles y se le consideraba también uno de los orígenes del pensamiento científico. Entonces, ¿cómo definían los pitagóricos? Más que todo Aristóteles nos informa que los pitagóricos sostenían que los elementos del número son lo par y también lo impar, y que de estos elementos el primero es ilimitado y el segundo limitado. La unidad, el uno, procede de ambos, pues es a la vez par y también impar. Y el número procede del uno, y el cielo todo y el números. Entonces, el teorema de Pitágoras también establece que en todo triángulo recto, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Ahora, cuando estábamos hablando sobre las creencias de los pitagóricos, mantenían Pitágoras en su nivel más profundo, la realidad de la matemática en la naturaleza, que la filosofía puede ser uso para la purificación espiritual, que el alma puede alcanzar la unión con la divinidad, que ciertos símbolos tienen un significado místico y que todos los hermanos de la orden deben observar una estricta lealtad y secreto. En ese entonces, tanto los hombres como mujeres se les permitía llegar a los miembros de la sociedad. De hecho, varias mujeres pitagóricas posteriores llegaron a ser famosas filósofas. Con respecto al círculo exterior de la sociedad, era conocimiento en sus propias casas, yendo a la sociedad solo durante el día, se les permitían sus propias posesiones y no se les exigía, perdón, y no se les exigía ser vegetarianos. Por otro lado, el trabajo real de Pitágoras es que su escuela también practicó un secreto y la comuna, haciendo difícil distinguir entre el trabajo de Pitágoras y el de sus seguidores. Ciertamente, su escuela hizo contribuciones destacadas a las matemáticas y muchas se atribuyen al propio Pitágoras. Primero deberíamos tener claro en el qué sentido de las Pitágoras estaban estudiando, estaban estudiando más que todo las matemáticas. No estaban actuando como un grupo de investigación, era matemáticas que lo hace en una moderna universidad u otra institución. No había problemas abiertos para resolver y no estaban interesados en ningún sentido en el interés de formular y resolver problemas matemáticos. ¿Cómo vivían los pitagóricos? Si no tiene preguntas, no. Más que todo, vivían en sus propias casas, se les permitía tener posesiones personales y no se les imponía el vegetarismo, solo existían como oyentes durante el día. Aquí también dice el teorema de Pitágoras, se atribuye a Pitágoras de somos la formulación del teorema matemático según el cual en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es elevado al cuadrado es igual a la de la suma del cuadrado de los catetos. Este teorema, que fue desarrollado por Pitágoras a partir de estudios egiptos que encontró en la biblioteca de Alejandría, ha servido de base para la geometría,
analítica, la física moderna y también hasta para algunos aspectos de la química. No he terminado, pero sírveme agua. Está seca mi garganta, me duele. Te lo juro, recién voy llegando a mi casa. Oye, en serio, yo no sabía qué decir. Te lo juro que no sabía. Hablé la clase una por una y volví a repetir qué era y así, porque ya no sabía qué sacar palabras. Cierra la puerta, cierra. No, voy a seguir grabando. Entonces, vamos a seguir con Parmenides. Conocemos como el atismo o escuela de Elea a la fundada por Genofanes. El aporte más destacado es el de Parmenides, que nacido en 540 a.C. Lo siento. El pensamiento parmenideo ejerció una influencia fundamental y definida en el pensamiento filosófico hasta la actualidad, ya que traslada el elemento constitutivo de lo que existe al ser eterno e inmutable. Esta novedad se diferencia racionalmente del naturalismo miliceo, que venía en los elementos como el aire, el fuego y el agua, el origen de las cosas. Por otra parte, para Parmenides, el ser se descubre mediante la inteligencia y consiste en la propiedad que hace que todas las cosas existan, estén presentes o sean reales. Esta postura es conocida como monismo, ya que reduce toda la realidad a ser ontos en griego y puede llevar a desestimar el conocimiento sensible. En Parmenides triunfa, pues la inteligencia sobre la experiencia y abona el terreno para el surgimiento de posteriores posturas filosóficas, racionalistas e idealistas. A ver, vamos a hablar más que todo sobre la teoría de Parmenides. Eh, Esto en sí se centra en la distinción entre la vía de la verdad y la vía de la opinión. Para ser más concretos y para que entiendan mejor, se centra en la distinción sobre la vía de la verdad y la vía de la opinión. Sostiene que el ser es uno, eterno, inmutable e invisible, y que todo lo que percibimos como cambio o multiplicidad es una ilusión creada por los sentidos. Según él, solo lo que el ser existe y el no ser no existe y no puede ser pensado. Por lo tanto, el cambio es imposible porque implicaría pasar del ser al no ser, algo que no puede suceder. Muy bonito eso, del ser al no ser. Entonces, cuando hablamos la vía de la verdad, es el camino del pensamiento racional que conoce a la verdad, donde se comprende que el ser es una sola realidad eterna e inmutable. La vida de la opinión es el camino de los sentidos y que nos muestra un mundo de cambio y multiplicidad, pero esta percepción se ilusoria y también puede ser un poco engañosa.
Vamos a hablar sobre las características del ser. Más que todo, uno, que no puede haber más de una cosa, ya que la multiplicidad implicaría diferencias y por lo tanto no ser. Otra característica es eterno. El ser no tiene principio ni fin, ya que nada puede provenir de la nada. Otra característica es el inmutable. No cambia, no se mueve y no se corrompe. Otra característica también puede ser el inmóvil, que no puede haber movimiento, ya que el movimiento implicaría que el ser está en un lugar en el que antes no estaba y en el que ahora no está, lo que implicaría el no ser. Otra característica sería el completo y el homogéneo, que no tiene partes ni más ni menos, simplemente está lleno de ser. Entonces hablemos sobre las implicaciones de la teoría. La crítica de la experiencia sensible, la teoría de Parmenides, contradice directamente la experiencia cotidiana, donde recibimos el cambio y la multiplicidad constantemente. Esto pone en duda la fiabilidad de los sentidos para conocer la verdad. La obra de Parmenides sentó las bases para el ser, estudio del ser, una rama de la filosofía conocida como antología. Entonces aquí hablamos ya sobre su teoría. Hablemos de cuál fue el aporte. Fue el primero en establecer la superioridad de la razón frente a la percepción y también obtuvo principalmente su prestigio gracias a esta idea. Lo que vemos y captamos a través de nuestros sentidos que no es cierto. ¿Qué pensaba Parmenides del ser? A ver, eso sí les dije hace un momento. No dice que lo que no ente no cambia. Es el ser quien es inmutable, puesto que lo que consigue de forma puramente, no como ente ni como cuerpo, espacio o temporal. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar aquí también sobre la frase de Parmenides. ¿Cuál creen que haya sido su frase? A ver, del que habla el ser y no ser y todo eso. Su primera expresión escrita también se encuentra en el poema de Parmenides. Si desean, también pueden ir y verificar. Más que todo, también tener más conocimiento sobre este personaje. Su primera expresión dice que es una misma cosa el pensar con el ser. Es una misma cosa el pensar con el ser. En esta frase, los términos pensar y ser ¿qué forman? El sujeto y los términos, que es una misma cosa el predicado. Ahora, ¿qué decía Parmenides sobre el conocimiento? Existen dos formas de conocimiento, una con base de los datos de los sentidos y la otra con base en la razón. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían las dos formas de conocimiento? Una con base de los sentidos y otra con base de la razón. La primera no constituye un verdadero conocimiento, pues su falsedad procede de la aceptación del no ser, ya que es la fuente también de todas las contradicciones. A ver, Parmenides también sostiene que no podemos pensar que el mundo en que vivimos está compuesto de múltiples cosas, pero en realidad el mundo, un solo e inmutable, en realidad insistió. Tenía que ser una sola porque todas las cosas recibieron su existencia y también su sustancia en ella. Entonces, Parmenides, más que todo, pudo haber escrito un número de obras sobre este asunto, ¿verdad? Pero es mejor conocido por los fragmentos de un poema largo, preservados por escritores posteriores.
sobre el tema del camino de la verdad y el camino de la opinión. Aunque el título original del poema se haya perdido, se dice que fue difícil entender la filosofía de Parmenides y que fue rechazado por parte del público, lo que hizo necesario que su discípulo, en ese entonces, Zenón de Elea, floreció en torno al 465. Escribió 40 paradojas lógicas que matemáticamente probaban que el cambio del movimiento y cualquier pluralidad era una ilusión y que la realidad era uniforme. Ahora, eh, Parmenides probablemente también fue un discípulo que aunque esto se ha puesto en duda, lo mismo que la alegación de la escuela eleática, sin embargo, es probable que Parmenides sí estudiara con Jenofanes. ¿Por qué? Porque la visión de un Dios único, todopoderoso, distinto de los seres humanos y la concepción humana sobre los dioses, así como los otros fragmentos de su obra que abogan por un plano superior de comprensión, lo cual es también malinterpretada por los seres humanos. Y es similar en muchas maneras de la visión de Parmenides. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? De que Parmenides sostiene que podemos pensar que el mundo en el que vivimos está compuesto por múltiples cosas, pero que en realidad el mundo es uno solo e inmutable. En realidad insistió que el ser una sola, porque todas las cosas recibieron su existencia y también su sustancia en ellas, por ejemplo, el perro y el caballo, aunque parezcan animales distintos, participaban en la forma en función de las cosas vivientes, al igual que lo hicieron los seres humanos, y así, en la esencia, los tres eran todos lo mismo. Nada afirmó, es capaz de cambiar de ninguna manera significativamente porque la sustancia misma de la realidad es inmutable. A ver, en este momento que hemos estado hablando sobre Parmenides, ¿cuál fue la frase que más utilizó? Si nos ponemos a pensar, la frase de Parmenides sobre el ser es que el camino de la verdad es la afirmación de que el ser es y el no ser no es. Y su contraria, el ser no es y el no ser es el camino del error, ver texto y que esta afirmación de Parmenides fueron interpretadas de diversas maneras. Parmenides propone una teoría también de conocimiento según la cual podemos, y al menos esperamos conocer de forma general. Cree que es bien sabido que el pensamiento y el ser o la realidad son lo mismo. El significado de esta afirmación es incierto, pero la forma de interpretarla es como una defensa de idealismo filosófico. Parmenides también había argumentado que el ser único, inmutable y el eterno, y que cualquier cambio o multiplicidad es una ilusión creada por los sentidos. Al confiar en la razón, podemos también superar estas percepciones engañosas, alcanzar un conocimiento más profundo y auténtico. ¿Qué figura geométrica es condición necesaria para aplicar el teorema de Pitágoras? Dame, no.
Bueno, entonces esta sería la clase del día de hoy. Vamos a proceder explicando o dando unas dos respuestas de la tarea del día de hoy. Dice, ¿qué figura geométrica es condición necesaria para aplicar el teorema de Pitágoras? ¿Cuál creen que sea? ¿Triángulo isósceles, triángulo equilátero, triángulo rectángulo o un cuadrado? A ver, a ver. La figura geométrica es necesaria para aplicar el teorema de Pitágoras, entonces es el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este teorema se cumple únicamente en aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, esa característica permite identificar de los catetos los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa el lado opuesto al ángulo recto. Ahora, ¿por qué un triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras establece lo que es una relación matemática específica entre los lados de un triángulo rectángulo, que no es aplicable a otros tipos de triángulos, como los acutángulos, ya que la suma de los cuadrados de los dos lados más cortos no sería igual al cuadrado del lado más largo. Ahora, ¿por qué es una condición necesaria? Para utilizar el teorema, más que todo, es indispensable tener un ángulo recto. Entonces, ese ángulo recto define a los otros dos lados como catetos y al lado más largo como hipotenusa. Entonces, ¿qué abarcaría? Que es un elemento en que la fórmula utiliza directamente. Ahora, vamos con la siguiente. Dice, según la filosofía pitagórica, ¿cuál es el elemento primordial de la realidad o arge? A ver, dice, según la filosofía pitagórica, ¿cuál es el elemento primordial de la realidad o arge? ¿Cuál creen que sea? A ver, los pitagóricos creían que el universo entero se rige por el número, ya que es la esencia de todas las cosas y el fundamento lo ven como un principio exacto o infinitivo, a través del cual se pueden explicar la mecánica y la estructura de la realidad. Como vemos, esto lo estábamos viendo también hace un momento. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El número. ¿Por qué? Porque creían que el universo entero se rige por el número. Entonces, el número como principio de todo. Los pitagóricos sostienen que las relaciones de las cosas en el universo son fundamentalmente numéricas. Cada figura geométrica y por ende cada cuerpo en el mundo sostenible puede ser pensado como una cantidad finita de unidades basadas en números. El orden y la armonía también creían que el cosmos funcionaba de acuerdo con relaciones numéricas armoniosas, por lo que el estudio de las matemáticas y la geometría era fundamentalmente para entender el orden del universo. Y tras del mundo sensible, al identificar los números como la esencia de la realidad, iba más allá de lo puramente físico o material, buscando una explicación racional y matemática que trascendería la simple observación simple. Vamos con la última pregunta. Solo envié tres preguntas más que todo para que vean el video y puedan tener tiempo. A ver, dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe una creencia fundamental de los pitagóricos sobre las almas?
Mm, 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 mm.